Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta vamos a tratar de hacer un episodio que espero que sea breve, pero os tengo que ser sincero, no estoy seguro de que lo vayamos a conseguir. ¿El motivo? Bueno, el motivo es que vamos a tratar de contar una historia muy larga que se extiende durante más de una década y que pensamos que ha tenido o está teniendo, de hecho, su momento culminante pues en estas semanas, ¿no? Eh, Son ya muchos años trabajando y siguiendo el sector telco en España y realmente no recuerdo una semana con una avalancha de cambios tan grande, ¿no? O por lo menos de tanto impacto como como la que hemos vivido. Y, lo grave es que realmente ocurrir no ha ocurrido mucho todavía. Entonces, creo que debemos prepararnos para muchos más cambios y creo también que es interesante que entendamos cuáles son, en mi opinión, las fuerzas subyacentes, ¿no?, que nos están llevando a estos cambios, aunque ese tipo de comprensión no nos permitan ni predecir el futuro con precisión, ni por supuesto acertar en los timings pues tan exóticos, ¿no?, y tan apretados que tenemos. Y dentro de esa perspectiva, ¿no?, de ese mirar hacia atrás para tratar de entender el presente y un poco el futuro, quiero que nos fijemos también en la historia de uno de los jugadores claves del sector en España, pues de hecho fue la alternativa móvil, ¿no?, al operador dominante histórico, Telefónica, al operador incumbente, fue Airtel, posteriormente Vodafone, quien de alguna forma empezó a competir y pasamos de ese entorno de monopolio pues a uno de duopolio. Y esta semana, de alguna manera, pues se ha cerrado un ciclo, como ya lo sabéis, ¿no?, pues con el anuncio de la venta de la operación española de Vodafone a un fondo de origen británico, Segona, que bueno, que como sabéis seguramente pues también es conocido de España porque estuvo implicado, ¿no?, en la evolución de las cableras del norte hace no muchos años. Entonces, si os parece, vamos a dar ese vistazo, ¿no?, con perspectiva histórica a una industria que se encuentra delante de un momento simbólico y al devenir, ¿no?, de uno de sus campeones, ¿no?, que cuento también la historia, ¿no?, pues de toda la evolución de esa industria, ¿no? Así que, en primer lugar, y para empezar, eh, yo os propongo un ejercicio, ¿no? ¿Qué pensaríais si hubierais sido capaces de crear un negocio desde la nada, desde prácticamente nada, en 16 años, que ahora supone unos ingresos de alrededor de 10.000 millones de euros en España, 9,2 en el año anterior? Y es un negocio que, bueno, que está creciendo en los últimos años, en particular el último, pero es bastante estable, pues algo menos de un 5, un 4,1% interanual. Si además ese negocio estuviera asociado a ofrecer un producto que todos consideramos como imprescindible y que ha transformado la vida de muchísimas personas, pues entre las que desde luego me cuento. Si además hubiéramos pasado hace 2 años, ¿no?, por una prueba de fuego, ¿no?, que fue hace 3, que fue la pandemia, y hubiéramos comprobado que efectivamente este negocio es absolutamente esencial para la sociedad, dime qué pensarías sobre ese negocio, ¿no? Y si además estuvieras positivamente convencido, ¿no?, de que ese negocio está todavía soportado por una tecnología subyacente que va a mejorar mucho y que te está permitiendo ofrecer servicios a costes unitarios, costes marginales descendientes, como es el caso, dime qué pensarías, ¿no? Pues probablemente pensarías que es un buen negocio. Sin embargo, si miras la foto completa, si miras la historia completa de los operadores telco, todos estos datos que te he dado corresponden a la evolución del negocio de banda ancha, móvil y fija en España, pues ya te digo, en los últimos 16 años. Pero
si ahora miras la foto completa y te haces estas preguntas, ¿qué pensarías, ¿no? Si en 16 años tu producto principal, el que ha sido tu pan y mantequilla, ¿no? El producto para el que creaste tu negocio y del que has vivido, hubiera reducido sus ingresos un 75%, dime qué pensarías, ¿no? Si ese producto esencial que tú esperabas poder sustituir por otro que tenía gran potencial, llegó a representar 3 veces más ingresos de lo que supone ese producto sustitutivo, dime qué pensarías, ¿no? Entonces, estamos hablando de la comparación de la voz móvil concretamente, frente a la banda ancha móvil, ¿no? Que es, de alguna forma, la tecnología que está acabando de sustituir, ¿no? Bueno, pues seguramente lo que pensarías es que no podemos estar hablando de la misma industria, no podemos estar hablando de los mismos jugadores, ¿no? Porque no es posible superar una crisis o un cambio de reglas de juego de este volumen en este periodo de tiempo sin que haya cambios sustanciales, sin que haya nuevos jugadores o sin que hayan desaparecido los jugadores históricos. Bueno, sin embargo, sabemos que en el sector telco en todo el mundo, pero en particular en España, eh, son los mismos jugadores. Seguimos hablando, y ya os he dicho, el caso concreto de Vodafone, su historia se extiende mucho más allá, porque estos 16 años son hasta el pico de la voz. En aquella época, Airtel ya era Vodafone. Es decir, tenemos una historia completa, ¿no?, de creación de un mercado enorme que ahora, insisto, el de la voz, pues prácticamente ha desaparecido y ha sido sustituido por uno que supone un tercio de los ingresos de ese negocio en el pico. Lo cierto entonces es que seguimos teniendo los mismos jugadores que siguen arrastrando una herencia de un negocio como el de la voz, que realmente ya no existe. Esto ha pasado por diversos motivos, fundamentalmente porque estamos hablando de un negocio que tiene un componente esencial de infraestructura, de creación de infraestructura, y eso pues es muy difícil de cambiar. Y luego también estamos hablando de operadores de telecomunicaciones que son en buena parte empresas estratégicas y campeones nacionales que son demasiado grandes como para caer o para desaparecer. Así que con estas dos fotos que os he querido enseñar, creo que retratamos de alguna forma el origen, ¿no?, del malestar en la cultura, ¿no?, de esa enfermedad telco, esa malés telco de la que se viene hablando, ¿no?, pues desde hace tanto tiempo, pero de manera más insistente las últimas semanas. Y de hecho, pues la retirada de Vodafone Group de España y su venta de la operación española a Segona, pues es un ejemplo más de esa maleza, ¿no?, de esa enfermedad. Entonces, veamos ahora, e insisto, es por centrarnos y por contar una historia, cómo eso pues ha afectado, digamos que la evolución, ¿no?, de Vodafone en España y cuáles son los principales hitos. Esta historia que os he contado de la sustitución de la banda ancha por la voz móvil, también la fija, pero fundamentalmente la móvil, que a su vez había canalizado a la fija previamente, pues es una historia global de las telecomunicaciones, del mercado telco, ¿no? Ese problema viene de que esa migración es imperfecta, en tanto en cuanto el volumen de ingresos que genera el nuevo producto estrella, la nueva tecnología, pues es sensiblemente menor que el volumen de ingresos que generaba el anterior. Y es precisamente, digamos que la diferencia entre ambos volúmenes lo que crea entornos competitivos completamente distintos según los mercados. Pero eso es otra historia. En España, que se ajusta, como os decía, perfectamente a este patrón, hay dos características que creemos que son específicas, ¿no? Una es el vigor de la fibra. España, digamos que ha conseguido terminar prácticamente, evidentemente no está completo todavía, pero estamos muy cerca, el ciclo de la fibra,
construcción de fibra, el despliegue de fibra, de manera anticipada a la mayoría de los operadores de los países en el mundo, con excepciones de países, insisto, pues como Japón o Corea u otros países de menor tamaño. Y también ese despliegue de fibra, esa fibración, ¿no?, de todo el negocio telco, ha venido de la mano de una imposición muy marcada, ¿no?, de lo que es la convergencia, ¿no?, la tendencia que tienen los clientes a contratar el móvil, el fijo y otra serie de servicios pues al mismo operador, ¿no? En España los hogares en más de un 80% contratan paquetes de ese estilo. De nuevo también una estadística diferencial, ¿no?, en el caso de España. Así que para España, e insisto, para Vodafone, toda esta historia ha generado pues distintos cambios, ¿no? En este periodo que estamos analizando, pues hemos identificado, hubo en realidad, pues cinco CEOs a los mandos de la compañía, de la operación española, pues Paco Román, que estuvo desde el lanzamiento con diversos papeles y que de alguna forma dejó de ser CEO en 2011, cedió, digamos que la posición a Samil Yousub, es una persona del grupo que sigue siendo CEO de Vodacom, la operación sudafricana participada por Vodafone. Yousub estuvo hasta mediados del 2012, no fue una estancia muy larga y dio paso a, digamos que a la persona que más tiempo ha estado a los mandos de la compañía en este periodo y cuya impronta pues ha quedado manifiesta, ¿no?, pues en toda la gestión de la compañía. Me estoy refiriendo a Antonio Coimbra, que yo digo, tomó esa posición a mediados del 2012 y se mantuvo en ella hasta finales del 2020, para ceder la posición a otra persona del grupo, a Coleman Deegan, que venía de gestionar la operación turca de Vodafone, que estuvo pues hasta el primer trimestre de este año, que a su vez ha sido sustituido por Mario Vaz, que venía de la operación portuguesa y que, como sabéis, pues ahora tendrá que gestionar la transferencia al nuevo propietario, que como todo parece indicar será Segona. Y sobre este timeline de CEOs, ¿no?, que se han ido haciendo cargo de la compañía, pues en los últimos más de 16 años, ¿no?, pues hemos identificado 4 hitos esenciales, ¿no?, que están asociados de alguna forma a esas fuerzas, la fibra y la convergencia que os señalaba, ¿no? Justo antes de que el volumen, el negocio de la voz alcance su pico de ingresos, allá por el 2007, es decir, a finales del 2006, se lanza Yoigo, que había estado aparcada durante un larguísimo periodo. Bueno, pues el operador sueco Telia lanza Yoigo en España y con eso el mercado pues pasa de ser un mercado con 3 operadores móviles a ser un mercado con 4, cumpliendo así de alguna forma los requerimientos de competencia de la Unión Europea. El siguiente hito que quiero compartir con vosotros, que pienso que puede tener un efecto a largo plazo, es que a finales del 2012, es decir, estamos hablando de casi 6 años de diferencia, Telefónica lanza Movistar Fusión, ¿no?, que fue el origen, el invento, por así decirlo, de la convergencia en España y que, como veis, pues ha tenido un impacto clave, ¿no?, en toda la evolución, ¿no?, del mercado español. Esa oferta que lleva en su corazón la fibra, pero que trata de unir la fibra al móvil, es claramente un movimiento defensivo de un operador incumbente, de alguien que tiene una red muy potente, en este caso una red fija que ya se había comenzado a migrar a fibra, bueno, pues para defenderse, ¿no?, de la agresividad de jugadores pure mobile, ¿no?, como en aquel momento, sin ir más lejos, pues era Vodafone. Otro hito importante que sucede pues a mediados del 2014, es decir, algo menos de 2 años después, es que Vodafone compra ONO. ONO era una empresa de cable, de comunicaciones fijas,
que había logrado desplegar red pues en buena parte de España. Y es, como vamos a ver, pues un hito clave también en lo que será la historia de Vodafone. Recuerdo, ¿no?, que esa compra se hizo valorando la compañía, insisto, una compañía con una red HFC bastante grande y bastante distribuida y ya bastante llena, en 7.200 millones de euros. Y el siguiente hito que quiero compartir con vosotros ocurre aproximadamente 2 años después. En 2016, MásMóvil, a mediados de 2016, compra Yoigo. Recordad que era la compañía que había lanzado, ¿no?, la competencia 4 en España. MásMóvil, que era un operador móvil virtual, que se había hecho recientemente también con algunos activos fijos alrededor de unos remedies asociados a la compra anterior de Yastel por parte de Orange. Bueno, pues MásMóvil da el salto, cambia de liga y se convierte en un operador móvil y convergente, como os decía, porque ya tenía esos activos fijos, pues a mediados de 2016. Y esto tiene también un impacto, yo creo que notable, ¿no?, en toda la evolución del sector y de manera muy particular en la historia de Vodafone, cómo va respondiendo, ¿no?, a las diversas encrucijadas estratégicas, ¿no?, que estos eventos provocan, ¿no? Entonces, recordarlo, estamos analizando un periodo de más de 16 años en el que tenemos 5 CEOs y 4 hitos clave, ¿no?, que pensamos que pueden impactar en la historia que os estamos contando, ¿no? Vamos a dar, ahora si os parece, vamos a fijarnos en los hitos clave que afectan al negocio fijo, ¿vale? Empezamos por el fijo porque es una historia bastante clara, ¿vale? Y porque pienso que puede explicar mucho de los impactos que vemos, ¿no? Todo esto sucede ya durante, digamos, que la época en la que Antonio Coimbra es CEO de la compañía, CEO de Vodafone España, y cubre pues los tres de los hitos principales que os mencionaba, ¿no? El lanzamiento de Fusión con el invento de la convergencia, la compra de Ono, que es claramente una respuesta por parte de Vodafone digamos que a este movimiento que había hecho Telefónica de forzar, de lanzar la convergencia, y el posterior lanzamiento de MásMóvil, como os decía. La compra de Ono, si miramos las curvas, funciona bien desde el principio. La nueva red, que venía estancada en número de clientes ya desde hace varios años, ¿no?, pues empieza a crecer de manera bastante clara, pues prácticamente de manera inmediata. Es decir, los nuevos dueños, en este caso Vodafone, son capaces de continuar llenando una red que por algún motivo pues ya se había estancado. Pero es que además Vodafone inicia también un proceso de despliegue de su propia red de fibra allá donde no tenía la red de Ono, ¿no? Y ese despliegue además se extiende durante más de 2 años, con una S que se parece bastante a las S, al menos en su tramo inicial, a las S que tienen el resto de los operadores, o a la que unos años después, como decía, unos meses después, pues tendrá MásMóvil también con su despliegue de fibra y conexión de clientes a las redes que consigue de fibra. Sin embargo, ambos fenómenos ya se paran a comienzos del 2018. A comienzos del 2018 ya vemos que la red de cable HFC no es capaz de retener a clientes que están siendo ofertados, accedidos por la competencia con ofertas de fibra, y el número de clientes que están conectados a esa red empieza, insisto, ya a principios del 2018, hace más de 5 años, ¿no?, a ser evidente que es una red que va a perder clientes y que sigue perdiendo clientes desde entonces. Insisto, hace más de 5 años. Pero es que si miramos también el despliegue de fibra, que como os decía, se había iniciado de manera
paralela, encontramos que esa S que había empezado de manera más o menos potente cambia de tendencia y pasa a considerarse lo que sería una curva ya convexa, es decir, va buscando su saturación, precisamente en el momento en el que MásMóvil alcanza el 250.000 de clientes de fibra conectados a su red. Es decir, la curva de crecimiento de la fibra se satura también de manera muy rápida, coincidiendo también, digamos que con el éxito, ¿no?, y el alcance de volumen de un competidor que a la larga se ve que resultó terrible, ¿no?, que es MásMóvil, que pues un par de años después ya estaba superando el número de clientes de fibra a Vodafone, ¿no? Y sabemos que ahora ya supera cada mes más, ¿no?, pues el número de clientes de banda ancha fija total, pues a Vodafone. Hay otro hito que queríamos poner también sobre la mesa, compartir con vosotros, porque se ha escrito mucho sobre esto y no quería dejarlo escapar, ya que estamos recapitulando, y es que en julio del 2019 Vodafone decide que no va a incluir fútbol en su oferta de televisión, pues porque bueno, no salen las cuentas, ¿no? Lo cual es muy probablemente cierto, que las cuentas no salen en aquel momento y sigan sin salir con la televisión. Insisto, se ha escrito mucho sobre esto. Si miramos las curvas, si miramos los datos que tenemos, que están encima de la mesa, no percibimos un real cambio de tendencia asociado a este fenómeno. Es decir, lo que iba mal sigue yendo mal y lo que iba bien pues sigue yendo bien a la misma velocidad. No parece que sea un cambio que al menos en la captación de clientes tuviera un efecto muy, muy, muy llamativo. Probablemente sí lo tuviera en los costes y en el margen por servicio, pero eso es una discusión para otro día. Así que esta es la foto en fijo. Ahora vamos a mirar, si os parece, la foto en móvil, que es todavía más elusiva y todavía más complicada, ¿no? Porque recordad que una de las campañas de mayor éxito de Vodafone fue La vida es móvil, móvil es Vodafone, ¿no? Es decir, Vodafone nace como un operador eh, puro móvil, ¿vale? Y es solo hasta la compra de Ono, como os decía, allá por el 2014, que entra en el negocio fijo. Con respecto al móvil, hay aquí varios fenómenos que tener en cuenta. Uno, que las gráficas nos lo permiten de alguna forma datar, es el invento, la adopción en el mercado, por así decirlo, del mecanismo clave que explica la banda ancha móvil, ¿no? En España y prácticamente en todos los mercados del mundo, con algunos matices, ¿no?, que es el más por más o realmente más por lo mismo. Es precisamente a principios del 2014 en el que se lanza, digamos, que la oportunidad de dar más y más megas en aquel momento, luego pues serían gigas, por el mismo valor o un valor ligeramente mayor, o al menos esa era la intención, dentro de los bonos mensuales de consumo de tráfico. Este mecanismo que, insisto, se ve bien porque es el momento en el que el precio unitario que era más o menos estable, pues empieza a declinar de manera pues prácticamente contraexponencial, pues digamos que es un mecanismo clave esencial en el que el propio Vodafone pues participa, pues como todos los operadores móviles en aquel momento en España e insisto, en todo el mundo. Y esto antecede por meses como os decía, la compra de Ono que hemos mencionado. ¿Vale? Otro hito clave que ocurre bastantes años después, casi 5 años después, es decir, cuando este mecanismo del más por más ya estaba completamente instaurado, ¿no?, en el mercado y ya era claramente pues, un mecanismo de dos curvas que se van compensando, es que Vodafone
decide lanzar una serie de tarifas ilimitadas, pero que tienen la característica de que tienen velocidades diferentes, ¿no? En función de lo que, velocidades máximas de descarga diferentes, es lo que se llama speed tier, ¿no? Que tienen capas por velocidad. Insisto, esas tarifas se lanzan pues, durante el segundo trimestre de 2019 e inicialmente no tienen un impacto apreciable en las curvas. Pero un año y medio después, ya pues lo que sería a principios del 21, ¿vale? Y ya coincidiendo con la llegada del nuevo CEO, Coleman Digan, vemos que se produce una caída más que apreciable del ingreso promedio por servicios móviles que Vodafone publica. De hecho, pues de haberse estabilizado en torno a los 15 euros al mes, con valores históricos que venían de 17, pero bueno, digamos que lleva ya varios años estable, pues Vodafone no tiene más remedio que afrontar una caída muy significativa, ¿no? en el ingreso promedio por servicios móviles, hasta colocarlo en los 12 euros al mes en el que bueno, aproximadamente nos encontramos en la actualidad. Es decir, tenemos aquí, como os decía, pues dos grandes fuerzas, ¿no? De alguna forma, puesta en marcha del más por más, que Vodafone participa y que inicialmente se gestiona, pero que poco después de la aparición de MásMóvil, ¿no? Como un operador activo y convergente, como os decía, pues esto pasó, como os decía, a mediados del 2016, empezamos a encontrar caídas del ARPU, pues un año después, a mediados de 2017, y luego tenemos que para tratar de responder a esas caídas del ARPU se lanzan estos mecanismos de capas de velocidad, de speed tier, que parece que no dan el resultado que uno esperaría y acaban forzando, ya os digo, un año después, ya prácticamente a principios del 21, ¿no? Un decrecimiento importante de los precios, asociado sin duda a querer mantener una cartera activa de clientes, ¿no? Que de alguna forma se marcharía. Entonces, estas dos historias de fijo y móvil, que eran las que os quería contar, yo creo que resumen bien, ¿no? cuál ha sido la peripecia, cuál ha sido el avance, ¿no? de lo que le ha sucedido a Vodafone, como un ejemplo de lo que está pasando en toda la industria, pues en estos últimos 16 años, ¿no? que os quería contar. Entonces, traigo aquí para compartir con vosotros, ¿no? Pues una serie de síntomas más, ¿no? de cifras, de gráficas, ¿no? Que también nos indican que hay cosas, desafíos que habrá que arreglar y que probablemente pues el nuevo propietario tenga que afrontar, ¿no? Pues de manera más o menos inmediata. Vodafone es de los 4 MNOs, de los operadores con espectro, es el que en este momento tiene más líneas móviles por línea fija. Como el número de líneas móviles por hogar está bastante relacionado con el número de personas que viven en el hogar y supera ligeramente las dos en promedio, insisto, todo lo que supere ese valor pues está apuntándonos probablemente a líneas que están fuera de paquetes, a lo que serían líneas pure mobile, que están, digamos que, claramente fuera del flujo principal de rentabilidad del mercado. Insisto, si sacamos ese ratio y vemos cómo evoluciona, pues Vodafone prácticamente supera, que está en 4 y pico, supera el valor de Movistar, que está en 2, pero es que mientras que Orange y Telefónica pues son bastante estables, Vodafone precisamente a partir del año 21 pues tiene un cambio de tendencia y empieza con un lento pero constante incremento en esa cifra, ¿no? Pues indicando que está consiguiendo captar, digamos, esencialmente clientes que son pure mobile, insisto, fuera del flujo
principal de rentabilidad, ¿no? De hecho, es bastante espectacular el caso de MásMóvil, que viniendo de ser un operador móvil virtual histórico, ¿no? Pues está consiguiendo rebajar esas cifras hasta colocarse en valores muy similares a los que, aunque mayores, notablemente mayores, ¿no? A los que obtiene Orange y, por supuesto, por debajo de los de Vodafone, ¿no? En el gráfico no lo estamos enseñando porque se vuelve muy ruidoso, pero en los operadores móviles virtuales, que en el reporte mensual de la CNMC son prácticamente Digi, pues se observa una tendencia similar. Y de hecho, si sacamos este ratio en el último mes, agosto, para operadores móviles virtuales, vemos que está incluso pues, por debajo del valor que también estamos calculando para Vodafone. Así que aquí hay un síntoma de algo que hay que manejar. Asociado con esto también podemos ver cuál es el equilibrio entre la marca principal, Vodafone, y la subbrand, Lowi, aunque probablemente tendríamos que ver cuál es el papel de FI en todo esto. El reporte de los datos de Lowi pues es bastante, digamos que poco frecuente, es algo que va contando Vodafone de manera más o menos abierta en sus diversas comunicaciones de resultados, pero en cualquier caso apuntan a que esencialmente la captación, el crecimiento y la retención pues se está dando con la subbrand, con Low. Es decir, lo que estamos viendo es, aparte de una lentísima reducción del número de clientes, lo que estamos viendo es, por así decirlo, una migración de clientes de una marca principal, a Vodafone, ¿no? Pues a una subbrand, Lowi, con lo que eso probablemente suponga también, como hemos visto, ¿no? en los conceptos de ingreso promedio. Más cosas que convendría mirar, ¿no? con respecto a Vodafone. Vodafone tiene claramente una política de impulsar la banda ancha móvil. De hecho, el ratio de banda ancha móvil con respecto a clientes de telefonía móvil pues es el más alto dentro de los operadores de los OMR, de los operadores con espectro y red de largo. Sin embargo, el crecimiento del tráfico de datos asociado a sus clientes pues ya está por detrás del crecimiento del tráfico de datos de la media del mercado en la que Vodafone también participa. Esto viene pasando así precisamente desde mediados del 21 y nunca había sido de esta manera. Y esa brecha pues parece incluso que se está expandiendo Q a Q. Es decir, aunque el consumo promedio de los clientes de Vodafone sigue siendo mayor que el consumo promedio de los clientes de todo el mercado, esa diferencia pues se va cerrando conforme pasa cada Q, porque digamos que el grueso del mercado pues está acelerando, mientras que Vodafone lo hace menos, aunque sigue creciendo. También es importante aclarar esto, ¿no? De hecho, sigue creciendo a una tasa de un 20% anual, que no es poca cosa, pero que se compara en la práctica con un 40%, ¿no? Bueno, pues ahí hay una diferencia. Otro dato que conviene también tener en cuenta es el despliegue en 3,5 gigahercios de 5G. Como sabéis, Vodafone tiene espectro en 3,5. De hecho, fue el primer operador que decidió lanzar el 5G aquí en España. Bueno, pues podemos seguir de manera más o menos aproximada digamos que el ritmo de despliegue que realizan todos los operadores, y bueno, excepto en el caso de MásMóvil, que está congelado pues en aproximadamente 100, algo más de 100 estaciones base radiando 5G en 3,5. Vodafone sí está creciendo, está por encima de las 1000, de hecho, con las cifras de septiembre, pero está muy lejos, ¿no? De las más de 3000 que, por ejemplo, ya tiene desplegadas, ¿no? Telefónica, ¿no? Y esta diferencia ha ocurrido, se ha creado prácticamente en 9 meses, ¿no? Entonces ahí tenemos también otra señal
de algo que tendremos que vigilar. Y otro síntoma clave más, y es, digamos que la complejidad en las operaciones y la complejidad en que viene a ser lo mismo que hablar de la complejidad en el soporte IT, en la informática, ¿no? Que soporta los procesos que tiene Vodafone España y todo el grupo Vodafone. Esto se ha reportado de manera más o menos voluntaria, tanto pues para situaciones en Alemania como en UK, ¿no? Y aquí pues os traigo como un ejemplo. Es difícil tener información sobre esto, pero alguna estadística hay que nos puede dar alguna pista, ¿no? Pues el número de reclamaciones en servicios convergentes por cada 10.000 abonados que ha publicado pues hace unos meses, ¿no? El Ministerio, la Oficina de Atención a los Usuarios de Telecomunicación, ¿no? Que sabéis que es una parte muy marginal del proceso, si queréis la parte más extrema y más final, pero en la práctica Vodafone prácticamente duplica el número de reclamaciones que podría tener, por ejemplo, Orange, ¿no? Insisto, esto es un extremo final, ¿no? de un proceso, pero nos da alguna pista también de cosas que deberíamos mirar. Y esto esencialmente es todo lo que os quería contar esta tarde. Espero no haber sido muy aburrido y no haberme alargado demasiado. ¿Cómo resumiría yo esto que os he querido contar? ¿Cómo dejaría yo, qué ideas querría dejar encima de la mesa, ¿no? La primera, y es a nivel mundial, y es que la industria telco en general vive una transición imposible, de manera muy particular en Europa, desde la voz hacia la banda ancha. Así esto es imposible. Pero bueno, aquí estamos y tendremos que hacerlo. En España, asociado a ese fenómeno, hay dos hechos importantes, ¿no? Que son, si queréis, diferenciales y que de alguna forma agudizan esa situación y hacen también que actuemos como un predictor, ¿no? De lo que puede ocurrir en otros mercados que van a ir llegando o que ya están llegando, ¿no? Pues a esta situación. ¿No? Es la fibra, la rapidez con la que hemos llegado a penetraciones y coberturas de fibra prácticamente ya en la saturación, y asociada a ella la convergencia, ¿no? La idea de que los servicios, tanto móviles como fijos, pues se pueden, de hecho en la práctica se compran, ¿no? al mismo suministrador, al mismo operador, ¿no? Luego, hemos repasado, ¿no? Que Vodafone España pues hizo elecciones estratégicas cuando llegó el momento, que parece que no dieron los resultados deseados. Bueno, por eso digamos que estamos en la situación que estábamos comentando. Y ahora lo que pasa es que se nos está juntando, ¿no? Pues todos estos factores, ¿no? En una situación en que la industria ya sabe cómo acaba la banda ancha fija. Ya lo estamos viendo, pues como os decía, pues tenemos crecimiento del 4,1% anual. Es una línea, es la parte final de la S. Yo creo que es bastante predecible ya en este momento. Queda mucho por hacer y muchos partidos por jugar, pero hay digamos que una tendencia bastante clara de hacia dónde vamos. Y en este momento yo creo que la industria también sabe qué podemos esperar del 5G, viendo, pues, digamos que el escaso despliegue que se está haciendo en toda Europa y los resultados que despliegues masivos pues están teniendo en países como Corea. Entonces, en esta situación, digamos que se precipitan los cambios, ¿no? Los incumbentes históricos, como es el caso de Telefónica, pues estar en valores en bolsa que permiten que sean comprados, si me permitís, asaltados, ¿no? Por fondos, por dinero, que ve un valor claro en una infraestructura que, como os decía, tiene el carácter de esencial y en la que se puede entrar. Pues otro tipo de operación, si queréis, relacionada en este sentido, pues es la toma de control de la red fija por KKR, ¿no? en Italia, ¿no? Hay un componente de infraestructura esencial bueno, pues que es algo que tenemos que desde luego parece que estos fondos, que este dinero a largo plazo pues puede valorar, y con barreras de entrada
más allá de las políticas, pues que no son especialmente altas, precisamente, pues de alguna forma por el drama, ¿no?, que supone el negocio minorista, ¿no?, y las valoraciones en bolsa que tienen estas compañías. Otros incumbentes, como sería el caso de Orange en Francia, de nuevo es el incumbente histórico. En España tiene una clara estrategia, ¿no?, también de dominar el mercado, y es lo que consiguen, pues escogen fusionarse con compañías que no tienen esa herencia, ¿no?, que no vienen del mundo de la voz y que han nacido más o menos, evidentemente no nacen de la nada, pero han nacido también con otra manera de pensar, pues más asociada efectivamente a la historia de la banda ancha, tanto en móvil como fija, con todos los cambios que eso supone, ¿no? Entonces, pues esa es una de las palancas, ¿no?, que explican esta fusión entre Orange y MásMóvil, ¿no?, que está también encima de la mesa. Y luego hay otros incumbentes, ¿no? Pues el caso de Vodafone, ¿no?, que deciden concentrarse en los mercados en los que ven que tienen posibilidades de jugar el partido con mayor calidad, los que son más fuertes, y dejar a otros, ¿no?, que de alguna forma resuelvan estas decisiones estratégicas, ¿no?, que, bueno, porque en su momento pues no dieron los resultados que se esperaban. Y hasta aquí mi resumen, ¿no? Estas no son seguramente las únicas causas, tal vez no sean las principales, pero creo que sí añaden una perspectiva que puede llegar a ser interesante y que quería compartir con vosotros. Así que gracias por estar ahí, nos hablamos.